Estudiantes, bienvenidos nuevamente a su curso de Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo. Les saluda la licenciada Yesenia Ortiz. Es un verdadero gusto para mí poder compartir con ustedes este curso, derivado de que ustedes se encuentran ya dentro de su estudio profesional para ostentar a su examen técnico profesional, al cual les deseo desde ya lo mejor. El código del curso es FG 747 y estamos abordando ya la semana número 5. El tema que estaremos desarrollando dentro de la presente clase se denomina Administración Pública. Como en todas las semanas, es importante, ¿verdad?, que identifiquemos cuál es el objetivo específico de la presente clase. Vamos a mencionar que el objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca de la administración pública, la organización administrativa y las personas públicas. Importante mencionar que dentro de la presente clase estaremos abordando estos temas. Vamos a continuar iniciando, vamos a mencionar una especificación en cuanto a la administración pública, definiéndola de la siguiente manera. Administración pública de forma doctrinal se puede mencionar que es la máxima institución política que tiene el poder de la acción del Estado, ya que ésta trata de fijar los métodos, normas y técnicas que van a regular la función administrativa del Estado, a través de la cual éste va a lograr la consecución de los fines para los que es creado y que se resumen en la obtención del bien común. En conclusión, estos elementos principalmente mencionan máxima institución política, tiene por poder la acción específica del Estado o su administración, fija métodos, normas y técnicas que van a regular la función administrativa del Estado. Con esto podemos tener entonces una definición preliminar en cuanto a lo que es administración pública. En una definición sobre organización administrativa. Atendiendo a lo que es preceptual la doctrina específicamente, se puede mencionar que la organización equivale al conjunto de organizaciones públicas conectadas, interdependientes o relacionadas entre sí. Puede mencionarse también que es el conjunto de organizaciones que integran una organización compleja denominada Estado de Guatemala. Qué importante, ¿no?, esta definición en cuanto a la organización administrativa. Puede mencionarse que las principales organizaciones que integran el Estado de Guatemala se fundamentan en la Constitución política y las leyes, por lo que es importante siempre tener al alcance las respectivas leyes para poder identificar el fundamento legal de cada uno de los apartados que estaremos abordando dentro de cada una de las clases. Con esto podríamos concluir en cuanto a una definición específica de organización administrativa como conjunto de organizaciones públicas que se conectan y se interdependientes o se relacionan entre sí. Mencionemos también que la organización administrativa está integrada por los entes del Poder Ejecutivo, que habrán de realizar tareas que conforme a su constitución y a sus leyes respectivas le han sido asignadas. Con esto podemos entonces mencionar que dentro de la administración principal podría definirse como que está integrada por los entes específicos del Poder Ejecutivo. Vamos a mencionar principios generales de la administración pública. Dentro de ellos podríamos identificar como un principio principal a la competencia, que es la medida del órgano administrativo para el ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas por el derecho objetivo propio. Con esto podemos mencionar una definición de competencia como un principio principal y general de la administración pública. Asimismo, es importante mencionar un segundo principio denominado jerarquía. ¿En qué consiste? La organización administrativa da lugar a una serie de relaciones de subordinación y coordinación entre los órganos de la administración en su ámbito meramente interno. Estos dos son principales, generales y principales en cuanto a principios de la administración pública, lo que es la competencia y lo que es la jerarquía. En cuanto a la competencia, hace énfasis en que es un órgano administrativo que le faculta el ejercicio de esas atribuciones que le han sido conferidas específicamente por un derecho objetivo. Y la jerarquía, que menciona que la administración da lugar a una serie de relaciones de subordinación y coordinación entre los órganos de la administración en su ámbito meramente interno. Mencionemos entonces las formas de organización administrativa.
¿cómo podrían definirse? Siendo una las centralizadas y asimismo las de desconcentración. Las principales, que son las centralizadas, se puede mencionar que son los órganos que dependen inmediata y directamente del titular del Poder Ejecutivo, siendo este el presidente de la República. Tienen un superior jerárquico. El organismo ejecutivo rige las organizaciones administrativas o del Estado. Asimismo, tenemos una segunda forma de organización administrativa denominada desconcentración. En cuanto a los entes que guardan relación jerárquica con algún órgano centralizado, pero existe cierta libertad en lo que respecta a su actuación técnica. Importante entonces mencionar que con esto tendríamos dos formas principales en cuanto a la organización administrativa, mencionando a las famosas centralizadas y al famoso desconcentración. En cuanto al primero, se menciona que tiene una dependencia inmediata y directa del titular o del Poder Ejecutivo. Y las segundas guardan relación jerárquica con alguno de los órganos centralizados, pero existe ciertas libertades en lo que respecta a su actuación técnica. Vamos a mencionar que en cuanto a las descentralizadas, atendiendo a la doctrina específica, cabe mencionar que su estructura mediante entes que ostentan una personalidad jurídica propia distinta de la del Estado y cuya liga con el jefe de poder ejecutivo es de carácter indirecto. Es importante mencionar que esta sería entonces una tercera forma en cuanto a la administración. Vamos a mencionar cómo se organiza la administración en Guatemala, organización administrativa en Guatemala. ¿Cómo se divide? Organismos o poderes. Tenemos tres principales organismos que hemos venido mencionando para manera de estudios, y siendo estos el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. Tres poderes del Estado, como en todas las semanas y en las clases hacemos énfasis en ellos para que identifiquemos lo principal en cuanto a ellos. ¿Quién lo dirige? El organismo ejecutivo es dirigido por el presidente de la República, que tiene a su cargo la administración del Estado. El legislativo, que es en base al Congreso de la República y lo divide directamente por los diputados al Congreso. Y asimismo el organismo judicial, que su función es la de administrar e impartir justicia y que está dirigido específicamente por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mencionemos la tipología de administración. Tenemos una principal tipología en cuanto a la administración nacional, mencionando que es un conjunto de organismos, dependencias o funcionarios que actúan en alguna forma bajo la suprema autoridad administrativa del presidente de la República. Esto es en cuanto a la administración nacional. Asimismo, se hace mención que esta administración está integrada por el presidente y también por los ministros de Estado, los famosos que conforman el gabinete de Estado. Podemos mencionar una administración local como las entidades descentralizadas dotadas de cierta autonomía, que se les delega en cuanto al ejercicio de sus funciones. Y tenemos una administración territorial, que es el conjunto de departamentos, municipios, regiones, entre otros elementos. Con esto podríamos mencionar entonces una administración local y una administración territorial. Vamos a mencionar también cuáles son las bases constitucionales. Tenemos tres específicas. Sería la nación, el poder público y la doble calidad del presidente. Mencionemos en cuánto se refiere. La nación, que es específicamente el pueblo, con tradiciones, con fines y con propósitos comunes, e implica además de un sentimiento de unidad, estando de una forma unida, dirigida directamente a lo que es la nación. Tenemos un poder público que asume dos orientaciones importantes, un poder político y un poder económico del gobierno. Este aspecto es muy importante en cuanto a las bases constitucionales porque lo divide en dos, en la forma política y la estructura económica específica del gobierno. Y una tercera base constitucional sería la doble calidad con la que actúa el presidente de la República, siendo una calidad de Estado y de suprema autoridad administrativa, es decir, que funge como jefe de Estado y de suprema autoridad administrativa. No solo administra, sino que también es el jefe de Estado. En este sentido, podríamos mencionar que las bases constitucionales tenemos a la nación, al poder público, la doble calidad con la que se dirige el presidente y que administra
que es el jefe de Estado específicamente. Estas son algunas de las bases constitucionales que las podemos encontrar tanto en la doctrina como en la legislación vigente. Mencionemos también a la ley, a la descentralización, a la desconcentración y delegación y a la organización territorial. Vamos a mencionar cada una de ellas identificando a la ley como la organización administrativa del Estado en su totalidad. Está compuesta totalmente, está completa. Debe ser prevista, expresa y taxativamente en la ley constitucional y cada uno de sus elementos debe ser desarrollado por la ley orgánica. Quiere decir que como la Constitución Política de la República es la ley suprema del Estado, esta funge en su totalidad como una ley expresa y taxativa. Y asimismo, cada uno de sus elementos o de los que se compone se deben ir desarrollando específicamente por una ley orgánica. Qué importante esto en cuanto a la ley, cómo la unifica en cuanto a la Constitución. Vamos a mencionar en cuanto a la descentralización, a la desconcentración y delegación, mencionando que es una técnica para hacer gobierno, apoyada en la desconcentración y en la delegación. Importante en cuanto a la diferenciación que se hace en cuanto a la descentralización, la desconcentración y la delegación, en cuanto a la delegación o lo que se le faculta, identificando que es una técnica para hacer gobierno, apoyada en la desconcentración y en la delegación, unificándolas en su totalidad. Mencionemos también a la organización territorial, identificando que el territorio de Guatemala será dividido en departamentos y estos en municipios. Estas serían también en cuanto a la organización territorial, que el territorio se clasifica no solo en departamentos, sino que también estos a su vez se van dividiendo en los municipios específicos. Es importante mencionar que todos estos conceptos los encontramos específicamente en la doctrina. Cabe mencionar dentro del presente apartado que nuestro programa hace énfasis en ciertos textos guías por la forma y por la fase en que nos encontramos de estudio, para que ustedes se preparen de una mejor manera para poder ostentar a su examen técnico profesional. Agradeceré a cada uno de ustedes que consideremos tener al alcance alguno de estos textos guías para que vayamos unificando la doctrina y la legislación vigente. Vamos a concluir entonces con las preguntas de estudio, mencionando que tenemos ciertas preguntas de estudio que dejaremos a ustedes para su interpretación, análisis, estudio y para que logremos responderlas de acuerdo al contenido del programa y también de la presente clase. Identificando como pregunta número 1, ¿cuáles son las formas de organización administrativa? Que es la ley como elemento de la organización del Estado. Como pregunta número 3, podemos mencionar a qué se refiere la competencia administrativa. Asimismo, ¿qué es administración pública? Es importante que recordemos que todos estos temas los estuvimos desarrollando en el transcurso de la presente clase. Como pregunta número 5 tenemos cuáles son las dos orientaciones que asume el poder público. Dijimos y mencionamos a la doble competencia que se le asumía específicamente a este ente. Asimismo, podemos mencionar como una sexta pregunta cuáles son las bases constitucionales de la administración pública. Séptima pregunta, ¿a qué se refiere el término nación según las bases constitucionales? O como pregunta número 8, podemos mencionar que cuál es una definición de organización administrativa. Asimismo, podemos mencionar qué administración está integrada tanto por el presidente y ministros del Estado. Y para finalizar, dentro del compendio de las preguntas específicas de estudio, podríamos mencionar como una pregunta número 10, ¿cuáles son los principios generales de la administración pública? Todas estas preguntas es importante que ustedes las estudien, las analicen, por favor, consideren tener un texto guía para que ustedes enriquezcan en cuanto a su conocimiento, en cuanto al contenido de las clases y todo el contenido y de las respuestas las pueden encontrar dentro del desarrollo de la presente clase. Agradezco a cada uno de ustedes la atención que me han brindado. Siempre les deseo lo mejor y yo siempre espero verlos pronto. Adiós.